continuar el tema porque la vez pasada hablamos nada más, nos enfocamos exclusivamente a lo que es los desaparecidos, pero me han comentado que quieren un concepto, un conocimiento más sobre lo que es en general los derechos humanos en Claro. Jalisco. Desde luego estamos hablando de Jalisco y si es posible o surge alguna pregunta de los derechos humanos a nivel nacional, pues estás listo para contestar, yo lo sé. Claro, claro que sí. Lupita, ya. Empezamos. Listo, Lupita, sigue. Ya Sí, empezamos. Dale, Lupita. ya. ¿Sí? No, buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos con el abogado y doctor en Derecho, Eduardo Sosa Márquez. Él nuevamente nos está visitando en el programa dominical de Oasis de Escritores porque nos va a hablar en esta ocasión, ya nos habló en el programa anterior, de algunos aspectos de lo que es los derechos humanos en el estado de Jalisco. Bien, quiero hacer una pequeña remembranza porque el tema que él va a tratar lleva mucho tiempo y esperemos que sus objetivos queden cumplidos tanto para el que lo estamos escuchando como para el que lo esté poniendo. Está Eduardo Sosamar. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted nuevamente? Bienvenido al programa dominical de Oasis de Escritores. En esta ocasión está Isaura Cardona desde Gusto. Colombia, el maestro Octavio Urbina de la Ciudad de México, Lupita Herrera de Jalisco, al igual que nuestro estimado y querido invitado. Empezamos y continuamos con el tema, pero no sin antes mencionarles a ustedes que el licenciado, abogado y doctor en Derecho, él está dedicado a los derechos humanos desde el 1 de mayo de 1994. Para él no ha sido fácil enfrentarse a esta situación, enfrentarse a una organización a donde se mueven tantas cosas y tantos casos al igual que son los derechos humanos. Licenciado, buenas tardes. Eduardo Sosa Márquez, le damos la más cordial bienvenida a su programa de Oasis de Escritores y voy a continuar brevemente para que lo conozcamos un poco más, que Eduardo Sosa Márquez, el doctor en Derecho, tiene exactamente 10 años, quizás ya un poquito más a estas alturas, que ha dedicado su vida laboral a la defensa de los derechos humanos y empezó desde la Defensoría Pública, recorrió todo el escalafón. Esto es admirable en él porque ahí sí, él luchó para superarse, luchó para ser diferente, como siempre se los he insistido, atrévanse a ser diferentes. Y empezó desde jardinero, cosa que a él también en lo personal le enorgullece, porque fue en la misma institución a donde él ha crecido tanto que él ocupó desde el rango más bajo y fue surgiendo hasta brillar como todo un doctor en derecho como es el día de ahora a la fecha. También recordemos que desde el 1987 se desempeñó como catedrático a nivel de secundaria, a nivel de preparatoria, a partir del 88 también ha sido catedrático universitario en distintos centros educativos de México, tanto públicos como privados. Actualmente el doctor en Derecho Eduardo Sosa Márquez imparte la cátedra a nivel maestría y doctorado en Derecho en una universidad privada del estado de Jalisco. Le damos a usted, doctor en Derecho Eduardo Sosa Márquez, la más cordial bienvenida a este programa de escritores Oasis.
oasis a donde el único límite es la mente. Así que adelante, bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que se están uniendo a nuestro programa. Oigan, Buenas sí, tardes. pues un honor estar aquí con ustedes. Me siento siempre muy en casa, rodeado de gente pensante, gente muy interesante y quedo a sus órdenes. Ustedes me dirán sobre dónde quieren que bordemos la conversación en esta fecha. Ya. Perfecto. A mí me gustaría mencionarle al público que se va uniendo a Oasis de Escritores que en un espacio posterior a lo que él nos va a explicar ahorita, nos hable de una sorpresa que él tiene, porque su vida como profesional está dando un giro total para enfocarse a otra actividad que le fascina y que ya está encaminado, ya nada más le falta llegar a la meta para que cumpla también uno de sus sueños queridos. Así que esa es sorpresita para el final de la entrevista. Y ahorita pues nos gustaría que la vez pasada se tocó el tema de los desaparecidos en Jalisco, pero ha habido comentarios en relación a lo que es en sí los derechos humanos, qué servicio presta a la comunidad, qué es en un momento dado el apoyo que uno como ciudadano va a recibir cuando acuda a una situación pues no inconforme, sino a una situación lamentablemente a veces triste. ¿Qué es lo que se les hace el trámite? Que el primer paso que ustedes da a derechos humanos para dar solución a sus denuncias, a sus quejas, a sus inconformidades y si se cumplen esos objetivos. Adelante. Gracias. Mira, tendríamos que visualizar el tema de los derechos humanos bajo dos enfoques. Uno, el institucional, inclusive propondría tres. Uno es el institucional, otro sería el de la, la filosofía y el otro sería el del derecho. Porque el concepto de derechos humanos es un concepto de naturaleza filosófica, contrario al uso que se le ha venido dando los últimos años. El tema de los derechos humanos es un tema de naturaleza filosófica porque tiende a identificar los principios de dignidad de los seres humanos y vincularlos a áreas esenciales que no deben de ser transgredidas, y luego propone que los estados tomen esas reflexiones y las conviertan en leyes. Me explico mejor. Voy a empezar diciendo que los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades y prerrogativas que tiene una persona por el simple hecho de serlo y sin las cuales no puede vivir con dignidad y con libertad. Es decir, es el marco que va a tutelar que nada te suceda sin que haya una sanción de parte del Estado, de parte de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo órganos jurisdiccionales? Me refiero a los jueces, me refiero a los magistrados, me refiero a los tribunales laborales, me refiero a las fiscalías, a las procuradurías de justicia, dependiendo cómo se llamen en los distintos países en los cuales nos están escuchando el día de hoy. Y este marco tutelar de nuestros derechos debe de estar inequívocamente respetado. Cuando no se respeta, el Estado entonces debe de investigar, debe de
investigar y en su caso sancionar a quienes han dejado de hacer o hicieron lo que no debieron de hacer. Las comisiones de derechos humanos, que son a los que me puedo estar refiriendo el día de hoy, no son otra cosa más que instituciones que forman parte del gobierno de la República, y luego, como México es un país federal, como los Estados Unidos de Norteamérica, tiene estados libres y soberanos, y cada estado tiene sus propias autoridades. En el estado de Jalisco, que es en donde estamos y es donde he venido trabajando, tenemos una comisión local, una comisión dentro de todo el estado de Jalisco, que tiene cerca de 20 millones de habitantes. Es un estado sumamente grande que supera en población a varias naciones europeas. En este caso, en Jalisco, en el año de 1993, por mandato de una reforma constitucional que se hizo en el año de 1991, se fundó, por decirlo de alguna manera, se instituyó jurídicamente un organismo de Estado que protegiera a todos los jaliscienses, a todas las jalisciensas y a todas aquellas personas que estuviesen en tránsito por nuestro territorio, para que cuando se fuese víctima de una transgresión a la ley, no sé, pensemos en que nos robaron y fuimos a denunciar un robo a la fiscalía, ante el Ministerio Público, ante el fiscal, y no investigó de una manera adecuada, es decir, no hizo una investigación rápido, no hizo una investigación exhaustiva, no hizo una investigación imparcial, y ha dilatado la Procuración de Justicia, o lo ha hecho de una manera sesgada, en beneficio de quien te transgredió tu derecho humano a la propiedad, ¿sí? Cuando eso sucede, anteriormente, antes de 1993 en Jalisco, te cruzabas de brazos y decías, pues ni modo, ya fui a la fiscalía, ya denuncié ante la autoridad que me robaron y la autoridad no está haciendo nada en mi favor. Bueno, pues a partir de ese momento, de 1993, la ciudadanía tiene la posibilidad de acudir a un órgano de Estado para que investigue por qué el agente del Ministerio Público, por qué el fiscal, el policía, no ha investigado el delito que tú le denunciaste, no lo ha hecho de manera imparcial y no ha llevado ante el juez a la persona que tú señalaste como responsable del delito. Antes de 1993 no existía una posibilidad de que se les pidiera cuentas a las autoridades de fiscalía. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero es solamente un ejemplo. Luego, entonces, no solamente estaba en pedirle cuentas, sino en decirle a su superior jerárquico, oye, alguien que está bajo tu dirección, alguien que es tu subordinado, ha dejado de hacer lo que la ley le obliga y tú debes de girar órdenes precisas para que se subsane la violación a los derechos humanos, se investigue de manera rápida, de manera oportuna y de manera imparcial, y lleven ante el juez a quien esta persona ha señalado con pruebas que es responsable de un delito. Pero no solamente eso le pueden pedir, también le van a pedir que sancione al responsable. Es decir, que la gente del Ministerio Público pues tenga una suspensión, tenga una amonestación, o si la falta es demasiado grave, lo puedan separar del cargo mediante procedimiento y, en su caso, hasta lo inhabiliten para que en el futuro pueda volver a desempeñar un cargo público. Y puse el ejemplo de defender tu derecho humano a la propiedad, pero igual pudiera tener
que ver con prevención de violaciones a los derechos humanos. De eso se encargan las comisiones. Por ejemplo, que se observa un río que está visible y notoriamente contaminado. Y nadie ha hecho nada, ni la autoridad. Y la ciudadanía dice, bueno, pues el río está contaminado y pues ¿qué le vamos a hacer? No. Las comisiones de derechos humanos deben de hacer un análisis jurídico de qué dice la ley y qué se ha dejado de cumplir para que ese río esté contaminado de la manera en la que se ha contaminado. ¿Y quiénes son las personas que se han afectado de ese río contaminado? Pues seguramente todas las personas que viven en esa cuenca del río. ¿Por qué? Porque un río contaminado ya no te permite pescar. Un río contaminado ya no te permite acudir y reunirte con tu familia a la orilla del río, a gozar de las aguas del río, a nadar en él. Es decir, te está afectando tu derecho a la convivencia familiar, a la vida social, a la vida cultural en torno a los ríos de nuestras ciudades. Qué bueno que fundamentalmente somos latinoamericanos. Alrededor de los ríos se hacen tardeadas, se hacen fiestas, se hacen carnavales, el carnaval de río, ¿verdad? Y esa fiesta en torno a un río que lleva vida se ve afectada cuando el río es pestilente, el río es hediondo. Y las comisiones de derechos humanos, en el caso de Jalisco, tienen la obligación de prevenir violaciones, pero sobre todo violaciones irreparables a los derechos humanos. Que no intervengan, ya que la gente se está muriendo de daño en los riñones, de cáncer por la contaminación en los ríos, por los metales pesados, por el mal manejo de la basura, etcétera. Entonces allí vemos otra área que tienen obligación las comisiones de derechos humanos de tutelar nuestros derechos. Entonces estamos hablando de prevención, de investigación, y cuando se investiga y se acredita que se ha violado un derecho humano, pues entonces emiten esas recomendaciones, que es pedirle al superior jerárquico que corrija lo que se está haciendo mal y que igualmente sancione a quien dejó de hacer las cosas. Igual en los casos de las, digamos, investigaciones oficiosas, es decir, sin que medie queja, puede la autoridad llamada Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Nacional de los Derechos Humanos de investigar una transgresión en tu agravio o en el mío, y que emitan recomendaciones a todas las autoridades que dejaron de hacer lo que les correspondía hacer. Así es, abogado. Antes de continuar con el tema, les quiero comentar que las personas que gusten participar con alguna pregunta, levanten su mano y me apoyen por ahí, porque mi pantalla, tengo problemas ahorita técnicos y mi pantalla no da mucho que digamos, una disculpa, y por lo pronto le damos la palabra a Isaura. Gracias. Isaura, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por la aceptación a nuestra entrevista. Muy interesante tu tema. Y frente a lo que estás planteando, ¿cuál crees que es el mecanismo clave o la falla estructural que perpetúa la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas? Mira, la indolencia y la corrupción son dos problemas fundamentales. La indolencia se puede deber a una situación eminentemente moral, solo de contenido moral, cuando una persona se advierte que nada le espanta, que nada le conmueve, que nada le causa horror y deja de hacer lo que la ley le obliga. Ese es lo primero. Y lo segundo, la corrupción tiene que ver con intereses, Isaura. En mi país,
las bandas de delincuencia organizada son uno de los aditivos más grandes para los actos de corrupción. En este momento en México se vive realidades que, digamos, ya se habían visto en otras partes, pero eran quizá no tan atroces como se están cometiendo en este momento acá en México, ¿no? Por supuesto que en Colombia se dejó ver desde la década de los 90 muchas de las cosas que estamos viendo ahora, pero en este momento en México podemos ver cuerpos de mujeres colgadas en los puentes peatonales, en las grandes avenidas, sin que nadie dé testimonio de que alguien estaba cometiendo un crimen. Llevaron un cuerpo, lo subieron por las escaleras de los puentes o por las rampas y lo colgaron. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona o a dos o a tres llegar hasta un puente, arrastrar o cargar el cuerpo hasta la mitad del puente, sujetarlo, colgarlo y todavía pegarle un narcomensaje, un mensaje en el pecho para causar el horror a las demás personas? Estamos hablando de que quizá parte de los problemas que tenemos en este momento es que ya nadie tiene la certeza de que las autoridades están para apoyarte a ti y a mí, para cuidarte a ti y a mí, y entonces la gente, vea lo que vea, no tiene el valor de irlo a denunciar a una autoridad y decir, mire lo que está pasando allí, porque ellos o nosotros tenemos la certeza de que la autoridad sabe lo que está pasando allí y está decidiendo no actuar. Esta es la realidad. Nosotros en Jalisco, en lo que va de los últimos 7 años, estamos hablando de 7,614 personas desaparecidas. Por eso les presentaba como uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, pero también lo es que el 98% de los delitos que se denuncian no terminan con una sentencia. 98 de cada 100 delitos quedan sin castigo, pero ahí les va, que este número hay que multiplicarlo por 8. ¿Por qué? Bueno, por 7. Porque solamente 3 de cada 10 delitos son denunciados. A ti te pasa algo, a mí me pasa algo y decimos, mira, el sistema de justicia es tan ineficaz que no quiero ir a perder tiempo en presentar denuncias. Y te quedas con el cristal roto de tu automóvil, con la autoparte que te birlaron, con los golpes que te dio un delincuente en la esquina, con que te arrebató la cartera, con que te arrebató el celular, con que te hizo cualquier delito, ¿no? No sé si tú te enteraste de los 2 músicos colombianos que fueron asesinados ¿cómo se llamaba? Creo que salieron del gimnasio y los torturaron un muchacho que se llamaba Viking, cantante, y un DJ Regio Clon que vivían en México hace 20 días, un mes. Los desaparecieron el 16 de septiembre, los torturaron, los encontraron en un tragedia, una cosa horrible. Y aparecieron torturados y desmembrados. Sí. Y mira, ustedes escucharon esa nota porque se trataba de 2 colombianos, pero yo te daría testimonio de mi propio hermano que lo han asesinado, ¿no? Y que hasta el día de hoy no encuentro su cadáver, ¿no? Esa es una. Pero en cada familia con la que tú dialogues, hay un familiar desaparecido, hay un familiar asesinado. En 4 de cada 10 hogares en México, 4 de cada 10 hogares en México sufren algún tipo de delito durante el transcurso del año.
en 4 de cada 10. Y pudiera ser también violencia familiar, porque también dentro de las familias se cometen delitos y daño en las cosas y delitos imprudenciales, sí, pero son 4 de cada 10 hogares fueron víctimas de algún tipo de delito. Más la cifra negra de los no denunciados, más la cifra de la eficacia nula de parte de la autoridad de solamente el 2%, pese a una reforma en materia constitucional que llevó a un nuevo sistema de justicia penal en México y que no ha mejorado en nada la eficacia del sistema de justicia. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo administrada la justicia por los mismos empleados de las fiscalías que antes se llamaban Procuraduría de Justicia, le cambian el nombre y ahora se llama Fiscalía, y son los mismos, son las mismas personas y es la misma estructura, y que aunque van cambiando las cabezas, la base ya contaminada, la base necrosada, va a echar a perder el tejido nuevo que tú le vayas a poner. Los nuevos jueces que fueron elegidos hace 6 meses en México no sirven de maldita la cosa, porque pidieron que fueran personas que no tenían experiencia y que tuvieran buena voluntad. Bueno, ya vimos que con buena voluntad no alcanzamos a hacer nada. No se puede corregir nada con gente que no sabe administrar y procurar justicia, con gente sin conocimientos técnico-jurídicos no se puede impartir justicia. Les faltó allí poner algunos otros candados de experiencia, otros candados de sentido jurídico, inclusive evaluaciones de tipo psicológico, pero es muy peligroso que cuando tú llevas a un juez a ser elegido por voto popular, el que estuvo de pintabardas de la elección para diputado ahora sea candidato a juez. Es una barbaridad. Yo creo que la regla de oro sería que para ser juez debería tener algo de calle, como decimos nosotros, debería tener una experiencia previa en el ejercicio de la profesión. Mira, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, para llegar a ser juez, para llegar a ser fiscal previamente hay que tener experiencia en la administración de justicia. Uh-huh. Y acá los agentes del Ministerio Público son ordinariamente, lo digo con mucho respeto a mis compañeros, inclusive de generación, que tomaron ese camino, pero cuando no encontraron otro empleo, se fueron de actuarios a las fiscalías, hoy, antes procuradurías, hoy fiscalías, y por ahí fueron haciendo camino, es decir, las personas que no tuvieron otra posibilidad de emplearse laboralmente, le llegaron por allí al servicio público, llegaron por esa puerta, muchos de ellos, otros no, pero por supuesto que muchísimos de ellos empezaron trabajando gratis por 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, ¿de veras gratis? ¿En verdad gratis? Estaban por la dádiva de los abogados que teníamos la necesidad de que tu asunto fuera caminando y tenían ellos la necesidad de vivir de la dádiva, y eso se convertía en 2 actos de corrupción, porque ningún funcionario debe ser funcionario sin que tenga un nombramiento, y estamos enfrente de un funcionario de facto, pero además estaba recibiendo una cantidad de dinero de un litigante que no debería de entregarles dinero, y nadie sanciona eso. Se han naturalizado los actos de corrupción en nuestros países. Está señalado por la ley. Ese es el problema. El principal problema es que no se nos ha entrenado, no digo que no se haya enseñado, no se nos ha entrenado en el ejercicio de la reflexión ética cuando nos encontremos en un dilema moral. Resolvemos de una manera convenenciera, y cuando se resuelve de una manera convenenciera, el destino final es un acto inmoral que atenta en contra de la ética, y que finalmente no hay norma jurídica que no esté sustentada en la ética, y en consecuencia siempre estará colateralmente ese quebranto moral convirtiéndose en un acto ilícito sancionado por las leyes,
o al menos enunciado por las leyes, pero jamás castigado, porque se quedan en la impunidad por los números que les acabo de comentar. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias, Eduardo. Gracias. Adelante, maestro Octavio. Y por ahí hay más personas. Le damos la bienvenida al maestro Martorell y al país de Chile, en presencia de Carmen Estuardo, que nos está visitando en este programa de domingo también. Adelante, maestro Octavio. Muy buenas tardes, licenciado Eduardo, pues muchísimas gracias por este amplio margen que nos acabas de dar en el recorrido de los derechos humanos. Fíjate que es muy importante esto que mencionas, porque desgraciadamente estamos viviendo una situación muy caótica y que también lo acabas de mencionar, a partir de más o menos 7 años. Anterior a eso podíamos tener un poquito de confianza en lo que era la Comisión de Derechos Humanos, porque acudíamos con cierta frecuencia a denunciar una serie de actos que han sido violatorios en respecto a los derechos y garantías de los seres. Participamos en varios eventos culturales precisamente con el tema de las desaparecidas de Ciudad Juárez, cuando esto era un caos, y pues bueno, de alguna manera sí hubo un poquito de respuesta, aunque no la que hubiésemos deseado, pero había por lo menos esa manera de escucharnos y de poner un poquito de énfasis. Y otros casos que llegamos a tener aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de la administración pasada, vimos completamente cerrazón con la Comisión de Derechos Humanos Nacional, y pues bueno, las estatales todavía están haciendo un poquito algunas funciones, pero cierta recomendación, ya no como antes, que era un poquito más ejecutoria y que de alguna manera teníamos respuesta. Hoy en día, además de la titular que tiene una reducción de presupuesto en la comisión, imagínate nada más si lo que necesitamos es ampliar este tipo de garantías y todavía se le reduce el presupuesto, pues ahí está muy claro, ¿no? La tendencia que se tiene. También acabas de mencionar que, pues por desgracia, la corrupción se ha estandarizado, se ha puesto de una forma muy natural, cuando no debería de ser así, cuando debería de ser todavía muy alarmante ese tipo de situaciones. Y hoy en día nos vemos inmersos en esa impunidad. La impunidad creo que es lo que más daño hace, porque tú bien lo acabas de mencionar, no hay manera ya de hacer denuncia porque lejos de que te hagan caso, muchas veces te inculpan. Nosotros hemos tenido casos donde vamos a hacer denuncias pues judiciales, y a quienes investigan primeramente es a uno, al denunciante. Entonces te sientes agraviado, agredido, intimidado, y que realmente uno, pues por la pura convicción y por esos principios, sigue uno pues luchando por ellos, pero es muy agobiante ver que el propio Estado te inculpa, ver que el propio Estado, en lugar de defenderte, todavía te está tratando de incriminar. Y que lejos de eso, cuando hay mucho dinero de por medio, pues es sesgada la justicia. Yo creo que todo esto que mencionas es muy importante y necesario, porque tenemos que hacer algún tipo de frente. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y yo creo que este tipo de programas, este tipo de alianzas que podamos hacer es necesario, porque creo que en este país sabemos más gente buena que mala, pero desgraciadamente estamos muy desorganizados. Desgraciadamente no estamos tan involucrados, tan inmersos en estos temas que debería de hacerlo. Yo creo que si tú, no sé si encabeces o de qué manera manejando esto con algunos colegas que tengas, para que de alguna manera podamos también nosotros sumarnos, para que de alguna manera podamos hacer algo, porque sí estamos llegando a extremos muy graves que no podemos permitir. Sí, mira, aprovecho esto que tú me comentas para poner en la mesa caminos para recuperar a las instituciones. Tu servidor, durante 30 años de mi vida, me desempeñé como funcionario de la Comisión Estatal en Jalisco.
pero a partir de esta intentona de hacer más chiquitas a las comisiones de derechos humanos en cuanto a su margen de actuación, creando muchos órganos satélites. ¿A qué me estoy refiriendo? Acá en Jalisco, contrario a lo que ha pasado en otros países, aquí en México, particularmente en Jalisco, 1993 no existía los órganos de protección de la infancia, de la niñez, del adulto mayor, de las mujeres, etcétera, ¿no? Y a partir de que se ve que las comisiones de derechos humanos, la nacional inclusive, llegan a emitir recomendaciones, el caso Aguas Blancas, que tumba inclusive a gobernadores de los estados, tumba secretarios de gobernación a nivel nacional, pues lo que quieren es deshacer el brazo de la sociedad civil que estaba haciendo cosas en favor de sí misma. Era un acto de autodefensa de la sociedad. ¿Y por qué digo de autodefensa de la sociedad? Porque la Comisión Nacional tiene un Consejo Ciudadano y las comisiones estatales también lo tenemos. Entonces, las directrices de las comisiones se deben de pasar por la aprobación de los consejos ciudadanos. Ese es el ideal. En Jalisco se venía haciendo, pero fue pasando el tiempo y fueron apareciendo muchos órganos para atomizar la atención de los derechos y quitarle fuerza. Entonces aparecieron todos esos, digamos, de tener un gigante. Pues ahora estamos con Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Y ahí tenemos a Blancanieves a nivel nacional, una víctima de violaciones a los derechos humanos indirecta porque su hermano fue desaparecido y presuntamente asesinado, pero poco está haciendo, poco o nada está haciendo en favor de la causa. Y no solamente de las personas desaparecidas, en materia de medio ambiente le está ganando el tirón la propia Secretaría del Medio Ambiente o la Procuraduría de Medio Ambiente y bueno, cosas que deberían de estar haciendo los órganos protectores y defensores de los derechos humanos los están haciendo las dependencias de gobierno sin que pasen por el filtro crítico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que evalúe si esas acciones son orientadas a la tutela de la dignidad de los seres humanos y van acordes a los ejes de la Agenda 2030, por ejemplo, de la ONU o de los distintos tratados y pactos internacionales que ha suscrito los países, en particular estamos hablando de México, que ha suscrito México en el concierto internacional, y esas acciones de las secretarias de Estado son acordes a los principios generales de actuación de Naciones Unidas. Un ejemplo, los programas sociales que estén hechos a contentillo del gobierno no es lo más sano. Debe de estar hecho con una visión de Estado y acorde a las recomendaciones del Banco Interamericano de Derechos, si es que se está tomando esa guía, y del Banco Mundial, pero ni siquiera eso están haciendo. Yo no digo que tengamos que estar siendo gobernados por los órganos internacionales, pero tampoco gobernados por intereses particulares dentro de las naciones. Debe haber un equilibrio de participación ciudadano. Y es en donde quiero poner el énfasis. Me preguntabas, ¿qué están haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es, a través de la sociedad civil, como la que seguramente tú debes de tener, organismos de la sociedad civil, asociaciones civiles, fundaciones, etcétera, empezar a perfilar gente con capacidad jurídica, con visión de Estado, pero con sensibilidad frente a las violaciones a los derechos humanos, que en la siguiente designación
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional o del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestros candidatos estén entre los nombres que deban ser analizados por el Senado en el caso de la Comisión Nacional y por el Congreso del Estado de Jalisco, para que se designen a quienes dentro de las instituciones tienen que enderezarle el rumbo a los órganos del Estado que se deben de encargar de la tutela de tus derechos y los míos. Entonces sí, pues, tenemos que estar trabajando, pero pues, haciendo trabajo de sensibilización, pero haciendo también grupos de discusión, de análisis y de participación efectiva. Porque esto de formar grupos para marcar la pauta y que sea una persona la que vaya señalando el rumbo a seguir, es tan nocivo como seguir con esta idea de que los partidos políticos deben de ser el único camino para que los gobernantes lleguen a los cargos de elección popular. Es decir, hay que apostarle por una mayor participación ciudadana. Es un poquito en lo que estamos trabajando en esta etapa de mi vida, es el reconducir ya una vez satisfecha la necesidad de conseguir el pan y la sal para mi familia y para mí mismo, pues ahora dedicarnos a trabajar sin sueldo, pero en favor de la sociedad, que es pues nace de las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Es un amplio margen, te felicito, te agradezco esta explicación porque me das ánimos. Bueno, de alguna manera también voy a sumarme, efectivamente también por medio de la cultura y el arte estamos haciendo algo similar para poder llegar a las cámaras con gente nuestra, que sea la que pelee esas prerrogativas, porque no nada más en derechos humanos, en realidad se violan muchísimas garantías en muchos aspectos. Y culturalmente, ¿qué te digo? Es lo que menos toman en cuenta. Hay que hacer valer nuestra característica o nuestra cualidad de ser integrantes del Círculo Rojo, ¿no? La gente que piensa, ¿no? Así es. Muchas gracias. Seguimos adelante. Sí. Adelante, Isaura, que levantó la mano. Le damos la bienvenida. Gracias, Lupita. Bueno, gracias, Lupita. Eduardo, tú has tocado y has mencionado cómo se ha atomizado las instituciones en diferentes ramificaciones, generando distracciones en el entorno y donde supuestamente se va a encontrar la solución, pero que finalmente no hay solución porque está atomizada la institución y bifurcada bifurcada en variables. Uh-huh. Y has mencionado la Agenda 2030 con sus que juega, que es, digamos, la carta de navegación de las políticas públicas de los estados que se han unido y que han tomado esta agenda que quedaría para otro programa específicamente, ¿no es cierto? 2030, ¿no? La Agenda 2030 que la ampliaron al 2050, que aparentemente parece ser muy noble, pero tiene todo un trasfondo de apropiación de la identidad, de los valores, de la familia, de todo hay un trasfondo de destrucción y no quiere decir, de pronto lo tildarán a uno de conspiranoico, pero sí sé que son una letra menuda que ni siquiera los mismos mandatarios la conocen, pero que las cabezas principales asumen esos compromisos de darle cumplimiento a esa agenda, llevándose por delante la familia, por ejemplo, la familia tradicional y políticas públicas aprobando el aborto, aprobando la privatización de los recursos, bueno, y una cantidad de los 17 objetivos que no es el caso mencionarlos ahorita. Pero voy a hacer un giro y esperemos que tengamos la oportunidad de presentar un conversatorio más adelante sobre la Agenda 2030, que me parecería muy importante porque no está desarticulada el tema de los derechos humanos. Sería fantástico, así, bajo el esquema que tú has planteado, ¿no? Un conversatorio. Claro. Quiero
quiero hacer un giro en este momento sin desarticularnos del tema de derechos humanos, y es, ¿qué recursos o figura literaria empleaste para presentar el dolor y el trauma de las víctimas sin caer en el sensacionalismo y respetando su dignidad en el libro que lo que has escrito sobre derechos humanos? Mira, no le entré con géneros literarios, son 3 libros técnicos, uno sobre gobernanza judicial, otro sobre derechos ambientales y el libro donde hablo sobre los 10 años de los derechos humanos en Jalisco. Son datos estadísticos, datos duros, recomendaciones paradigmáticas que emitió el órgano del Estado de Jalisco y nos fuimos por allí. Actualmente estoy escribiendo cuento y ahí le estoy entrando a todo. Estoy con fábulas, estoy entrándole también con el tema de realismo mágico. Hay algunos cuentos que me voy al costumbrismo, rescatando la lengua de mis bisabuelos, que me tocó conocer a mi bisabuelo, a mi abuela, de mi madre, esos arcaísmos que están a punto de desaparecer y que yo quiero resucitar en la voz de personajes que estoy creando, que salen algunos de ellos de mi memoria y otros que son alimentados por la imaginación. No quiero pecar de descortés con Johnny, por ahí había levantado la mano y creo que dejamos de poner atención. Johnny Ampuero de Chile. Sí. Adelante, Johnny, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo había levantado la mano, pero después consideré que era repetir en algo que ya habían hablado y que habían dejado de lado, que era refiriendo a lo que habían dicho sobre la famosa Agenda 2030. Y lo que está pasando en realidad con la famosa Agenda 2030 es que la ONU para funcionar necesita plata, no funciona gratis. Y como dicen en México, el que paga el mariachi pide la canción. Entonces, cuando hay ciertas personas que ponen grandes cantidades de dinero, dice, señores de la ONU, yo les voy a dar esta cantidad, pero ustedes pongan aquí esto entre los objetivos, pongan esto. Entonces la ONU dice, bueno, no me gusta mucho la idea, pero bueno, ya, está bien, total, viene plata. Ese es el problema que está sucediendo. Esa es la realidad, lamentablemente. Mira, coincido absolutamente contigo. Y nada más para mencionar un dato. Si ustedes hacen en este momento una exploración cibernética a la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que sus recomendaciones, sus resoluciones más recientes son en contra de estados que tienen una afiliación política de izquierda. Entonces, no le hicieron nada al gobierno anterior de Brasil, pero sí le están tundiendo al gobierno de izquierda actual. No le hicieron nada al gobierno no le están haciendo nada al gobierno de derecha del Ecuador en este momento, pero le han tundido como a ningún otro presidente en América Latina al anterior presidente del Ecuador. Igual con Bolivia, igual con Nicaragua, como si en Colombia con la anterior administración no hubiese tenido violaciones a los derechos humanos, o en el México del PRI, del PAN, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años no hubieran existido violaciones graves que deberían de estarse señalando de manera recurrente, como lo han hecho con los países de izquierda. Sin duda alguna, los órganos internacionales traen un interés con una ideología en particular, porque como lo has dicho, Johnny, el recurso sale de los países que tienen dinero, y los países que tienen dinero son los que van marcando la pauta y te van marcando también la política económica que se debe de seguir. Y cuando no sigues las recetas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, pues entonces te dan la espalda como se la han dado
a Nicaragua, como se le están dando a Venezuela, y van ahora con el asedio no solamente de mercado, sino también con el asedio militar, asesinando a gente que no fue llevada ante un tribunal y que fueron ejecuciones sumarias como si se trataran de combatientes en una guerra. Se trataban de ciudadanos que iban en una lancha rápida y que, si dicen que tenían droga, lo que corresponde a un Estado democrático es interceptar con toda la fuerza militar que han desplegado en el Caribe, interceptar a esa única lancha que iba, detener a los que iban dentro y llevarlos ante una autoridad. Pero lejos de atender a la majestad de la ley, a la majestad de la democracia, a la majestad del bien, han decidido convertirse en criminales que asesinan sin siquiera lanzar una voz de advertencia. Desde el aire han lanzado misiles en contra de ciudadanos latinoamericanos que, al menos mientras yo veo la imagen, no veo que representen un riesgo inminente que demande que sea utilizada la fuerza letal como fue utilizada, quebrantando con esto las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al uso de las armas de fuego y de la fuerza física. Aquí ni fuerza física ni armas de fuego cabían, porque no había acto de resistencia. Había fueron cuatro, ya van cuatro, son 4 barcazas pequeñas que iban a toda velocidad con un rumbo que no sabemos, iban hacia el norte, o al menos eso presumimos, eso se nos dice. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? No sabemos, porque están hechos pedazos, y lo que resultó como evidencia de ese ataque se lo han comido los peces y los tiburones. No hay posibilidad de saber, de identificar ni siquiera los cadáveres para entregárselos a sus familias. Esos son actos que deben de indignar a todos los latinoamericanos, porque a nuestra sangre los están matando de una manera impune, porque en contra de nuestra gente se están siguiendo políticas antimigratorias, poniéndole un freno a la gente que trabaja y abriéndole la puerta a los capitales. Es todo esto, lo que les digo, son cosas que deberíamos de repensar, de estar mirando con detenimiento y de, gracias a que somos escritores, empezar a denunciar a través de la pluma. No digo que necesariamente los escritores debamos de hacer panfletos ideológicos, no, de ninguna manera, pero tu convicción ideológica, tu bondad, tu fe en la humanidad siempre va a quedar de alguna manera en tus personajes, en mis personajes, y eso es lo que ahora trato, sustraerme de la realidad, inventarme un poquito una sociedad a la que aspiro, y a partir de esa sociedad a la que aspiro plantear un mundo ideal, un poquito como Aldous Huxley. Pero lo que está pasando hoy día en el mundo con los derechos humanos funcionan dependiendo del color político. Por ejemplo, lamentablemente no debería ser así, debería haber un pensamiento más objetivo, pero todo se ha marcado por el lado político. Cuando es de mi sector y alguien cometió algo que está en contra de los derechos humanos, se quedan todos calladitos. Pero si es del otro sector, ahí se denuncia. Entonces, lamentablemente, eso se ve en todos los países, en Chile también. Entonces, es algo que lamentablemente es difícil desarraigar esas costumbres que tienen de defender en bloque cuando es del sector de la persona. Pero atacarlo cuando es del otro lado, independiente si esté bien o no, es del otro lado, lo ataco. Es de mi sector, lo defiendo. Entonces, eso se supone que debería cortarse, debería terminar, debería ser ya. Esto está mal, lo denuncio independientemente de qué sector venga. O sea, lo que está bueno debe ser apoyado y lo que está mal debe ser denunciado y atacado. Pero eso no está sucediendo porque sucede de forma condicionada. Si es de mi sector, lo defiendo. Si es contrario, ahí lo ataco.
Eso lamentablemente es como se está rigiendo. Y mientras no cambie esa mentalidad de ser más objetivos y de hacer el bien, de hacer lo correcto, independiente de qué sector sea, siempre van a haber estas peleas chicas y nunca se va a llegar a resolver nada, y lamentablemente los que pagan las consecuencias de todo esto es la gente más vulnerable, la que lamentablemente les son violados sus derechos humanos. Y se toma, como dije recién, cuando es de mi sector, ahí lo apoyo, si no, no lo apoyo. Lamentablemente está pasando eso. Sí, abandonar la cosquilla de ser defensor de oficio de nuestros amigos y crítico oficioso de quienes no forman parte de nuestra filia política. No, pues, como tú mencionas, Johnny, ciertamente la objetividad y la imparcialidad. Y esa es una de las tareas de las y los defensores de derechos humanos, de las y los activistas que traigan cualquier bandera. Yo soy de la idea de que la objetividad debería de volverse a colocar dentro de las aspiraciones que tenemos como seres humanos, y después la congruencia. Son dos cualidades a las que estaría yo apelando que regresemos. Así es. Gracias. Isaura ha levantado la mano, y pues agradeciéndole al doctor Eduardo Sosa Márquez, que en cada programa ha ido dando un apuntado. Vamos avanzando y el tiempo es así insuficiente para cada programa. Esperamos que más adelante podamos disfrutar nuevamente de su presencia, pero antes le damos la voz a Isaura. Bueno, Lupita, gracias. Eduardo, bueno, voy a hacer 2 preguntas para finalizar mi intervención. Desde el punto de vista literario, ¿qué autores o escritores te han marcado, inspirado para incursionar en este momento en la faceta literaria a través del cuento? 1. 2. Frente a los avances de las instituciones, lo mencionaste, pero quiero preguntarte qué papel juega o debería jugar la sociedad civil organizada, que a menudo actúa en condiciones de alto riesgo o, lo que tú decías, indiferencia total. Bien, mira, en materia de derechos humanos, quien se decida a defender los derechos humanos debe correr riesgos y asumir que enfrente tienes a alguien que tiene intereses económicos siempre, o de poder. Y entonces es una lucha en contra del poder. La defensa de los derechos humanos es una lucha en contra del poder y es una lucha en favor del pueblo. Y pues, lo que yo desearía era que el pueblo estuviese siempre respaldado a las instituciones que defienden sus derechos humanos. Ese es así como el ideal. Y en cuanto a los autores que más me han marcado, yo creo que los jaliscienses, en este caso Rulfo y Juan José Arreola, pero también Carlos Fuentes, pero también Pellicer, pero también Salvador Novo, pero también de Cuba, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, ¿no? por decir, Nicanor Parra en Nicaragua, y últimamente el maestro Martorrer. Claro que estamos aprendiendo siempre. Yo quiero pensar que al primer hombre que admiré por ser escritor fue a Carlos Fuentes, porque me tocó inclusive conocerlo personalmente y tengo como si fuese un trofeo un par de libros autografiados por él, y es de las gentes que más admiré por formar parte de los círculos en los que me reunía. Pero también estar aquí en Guadalajara y entrar a la cafetería en donde se sentaban a conversar Juan José Arreola y
y Rulfo, bueno, pues ver sus fotografías, platicar con los viejos que estaban con ellos y luego también ir al Uruguay y llevarle una ofrenda floral a la tumba a Mario Orlando Breno Benedetti, un viejo exquisito, un buen cuentista, un buen novelista y un excelente poeta. Pues las letras nos van alimentando y nos van edificando y finalmente somos las letras que consumimos. Entonces es solo por allí algunos de los latinoamericanos, sin entrarle a los extranjeros, que más he leído, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias, doctor. Pues hemos llegado al término de nuestro programa Oasis de Escritores. En este domingo esperamos que tenga usted tiempo para que nosotros tengamos el honor de volverla a tener aquí en el programa de Oasis de Escritores. Un tema tan interesante que está despertando muchísimas preguntas, está siendo atrapado, no nada más por los que estamos aquí presentes, sino por bastantes personas que lo están viendo. Doctor Eduardo Sosa, muchísimas gracias y le damos a usted pues el tiempo para que si tiene algún comentario final que hacer, adelante. Bueno, pues no, muchas gracias. Les agradezco a todas y a todos su presencia, su interacción con mi persona y pues seguimos viéndoles yo y próximamente, en cuanto regrese de un viaje que tengo que hacer, por ahí haremos una agenda para volver a compartir estando en el uso de la voz y no solamente como auditorio. Gracias. Ponemos de acuerdo entonces, doctor. Gracias. Y pues muchísimas gracias y felicidades. Gracias, gracias.